Sí, maestro. Ok, gracias. Ya nos conectamos finalmente de regreso. Muy bien. Ok, retomamos un poquito lo que estamos viendo, ¿no? Decíamos que la importancia de la metodología en lo que es la investigación, aplicado al derecho. Decíamos que primero que nada nos sirve para establecer lo referente a las relaciones en la sociedad, que es una parte importante. La explicación de textos legales en cuanto a lo que contemplan y qué es lo que tratan de prevenir y de proteger en cuanto a derechos de la sociedad. También encontramos lo que es la reconstrucción de textos legislados para facilitar el conocimiento y comprensión, y decíamos que eso es a través de la doctrina. La doctrina nos permite comprender mejor los efectos de una norma y las deficiencias que pueden generar y de las cuales muchas veces defendemos a nuestros representados. Eso sería desde el punto de vista de la doctrina. Ahora, su tesis yo les comentaba que va a ser un instrumento que también sirve para explicar un acontecimiento real en la sociedad y que en él ustedes plasman alguna forma de resolverlo, de cómo mejorar la subsistencia de la sociedad a través de ese tipo de propuesta en la que ustedes están haciendo un trabajo serio de investigación. Por otro lado, encontramos las sentencias de la Suprema Corte y otros tribunales en los que se genera conocimiento también en cuanto a lo que es interpretación jurídica de cómo resolver determinados conflictos. Y bueno, no olvidemos que siempre es en aras de proteger derechos, de generar una mejor perspectiva para la sociedad en cuanto a la supervivencia, en cuanto a la convivencia, esa armonía que debe haber en búsqueda, y yo lo digo muy, muy claro, que buscamos con una norma, pues que la gente subsista, que la gente disfrute la vida, que la gente de alguna forma sea feliz, y es lo que muchas veces no revisan nuestros mandatarios, nuestros representantes, nuestros doctrinarios también en ocasiones con sus opiniones, dijo la torre, pues cuál es la idea, ¿no? ¿Qué es lo que quiere realmente proteger esta opinión de este doctrinario? Y bueno, las técnicas de investigación documental las vamos a llevar a cabo ¿de qué manera? Bueno, de entrada, no olvidemos que la palabra escrita siempre ha sido un campo de la investigación jurídica y de la investigación en general. Eh, a través de esta palabra hablada podemos manifestar nuestras ideas, nuestras inquietudes, pero para ello me obligo de alguna forma a tener que recurrir a fuentes de consulta. Es decir, ¿qué opinan los demás? Decíamos el estado del arte. Hoy, ¿qué opina la sociedad sobre ese fenómeno, sobre ese acontecimiento, sobre esa realidad en la que nos encontramos inmersos? Entonces, recurrimos a fuentes bibliográficas y a muchas áreas de conocimiento que hoy encontramos. Decíamos la palabra escrita. Hoy encontramos, por ejemplo, otras formas de manifestar nuestras ideas por el avance que se ha dado en la tecnología. Encontramos comunicación por Internet, por ejemplo. Emitimos criterios a través de publicaciones que hacemos vía Internet, por ejemplo, redes sociales, YouTube y otras aplicaciones que van surgiendo en la que las personas ya no quieren escribir, pero sí quieren hablar y a través de la palabra hablada también emiten opiniones y criterios. Pero aquí, por lo que estamos es por cuestión de la palabra escrita. ¿Qué quiero yo dejar plasmado en un documento de investigación? ¿De qué forma quiero aportar mis conocimientos y mi trabajo de investigación a resolver determinados conflictos que se dan en la vida cotidiana? Entonces, la falta de información escrita se entiende
que los profesores suelen pedir al alumno que cambie de tema, es decir, por otro que tenga obras para consultar. Y aquí viene algo interesante. Yo hace rato comentaba con la compañera Berta, hay cosas que no están escritas, que va a ser complicado. También lo comentaba con la compañera Doriselda, ¿no? Es cierto, es un tema que es muy árido porque no hay nada sobre el particular. Encontramos en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, le decía yo a Doriselda, pero de ahí, perdón, a Berta, pero de ahí en fuera no hay nada. Hay otros disfrazados de independientes, pero no lo son, porque no tienen autonomía ni económica ni de operación. Es decir, dependen de un fiscal todavía. Entonces, esa es la cuestión. Por eso, no va uno a decirle cambia de tema, no. Hay que ver cómo podemos generar una institución que me resuelva el conflicto, el problema. Entonces, lejos de decirle no hable sobre eso, nuestra obligación es facilitarles que ustedes también busquen otras fuentes de información distintas a la nacional o también generar conocimiento de cómo podría funcionar algo que sirva al fenómeno o al acontecimiento que estamos viendo que no tiene una respuesta en nuestra sociedad, en nuestro medio en que nos desenvolvemos, por supuesto. Entonces, en esta dinámica, la explicación del derecho se encuentra donde formalmente, de entrada, nuestra Constitución es nuestra primer fuente del derecho. Yo diría que esto se ha ampliado porque México ha suscrito diferentes instrumentos internacionales en donde muchas veces encontramos aspiraciones internacionales de cómo resolver determinadas eh, conflictivas sociales y personales. Entonces, el primer instrumento es en la Constitución. Ese sería nuestro primer instrumento, pero no puedo yo apartarme de instrumentos internacionales, Convención Americana, Pacto Internacional y todos los pactos que México ha suscrito en la Organización de Estados Americanos, en la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, y ahí encontramos también información que podemos interpretar, que podemos traer a nuestro trabajo de investigación y que puede permitirnos dar opiniones al respecto. La jurisprudencia y la doctrina vendrían a ser complemento, por supuesto. Pero entonces ya vimos que tenemos dentro de lo que sería un marco jurídico, sería el marco internacional, el instrumento internacional, la Constitución, la jurisprudencia y la doctrina. Y eso nos obliga a ¿qué? Pues a recurrir a leer y leer y más leer que luego nos cuesta tanto trabajo. Hay que generarnos un hábito. No es difícil, busquen la forma de que ustedes se propongan leer todos los días 30 minutos en la mañana para empezar. Sería su cápsula para generar el hábito. Durante 21 días les va a costar mucho trabajo. A medida que vayan ustedes avanzando, van a ver cómo se van a ir habituando. Y les aseguro que después del día 21 estarán ustedes asiduos a leer diario 30 minutos. Antes del café, 30 minutos, o durante el café, 30 minutos de lectura. Y pueden ir aumentando paulatinamente. Hay quien sí tiene interés y lee mucho. Nuestro México tiene un problema en cuanto a la lectura. Eh, Somos muy bajos en nivel de lectura de libros, tristemente. Y hoy con la tecnología los chavos ya no quieren leer, quieren mejor ver redes sociales, tristemente. Entonces ahí el derecho me va a ser muy importante analizarlo porque podemos ver cuál es nuestra realidad, cuál es nuestra práctica, cómo podemos mejorar nuestra vivencia, supervivencia, cómo estamos conviviendo, cómo estamos resolviendo los conflictos. Y claro, como abogado nos toca entrar ahí a resolver conflictos. Y ya como asesor, ya como defensor, ya como patrocinador de algún caso en el que somos actores, por ejemplo, y ahí la importancia de que estemos de alguna forma actualizados. Un trabajo de investigación me obliga a actualizarme, por supuesto, porque tendré que ver sobre qué voy a hablar. Ahora, encontramos nosotros por ahí para efecto de nuestra investigación
Aquí les voy a dar un tip que a mí me funcionó muy bien. Aquí yo hablo de ficha como técnica de investigación. Eso es una metodología que venimos arrastrando por muchas décadas. Y yo me acuerdo mucho cuando iba a hacer mi trabajo de investigación de tesis de licenciatura, por ejemplo, que mi maestra me dijo, tiene que hacerme una ficha técnica por cada punto de la tesis. Y yo, lejos de verlo como una cuestión que me facilitara, lo vi como un trabajo que me iba a complicar un poco la existencia. ¿Y saben qué hice yo? Me lancé al Instituto Nacional de Ciencias Penales, que fue es mi casa de alguna forma, y me iba a la biblioteca. Y empecé a buscar ahí libros que me podían ser útiles para mi trabajo de investigación. Hablé sobre el delito de incesto y adecuación de la pena. Y me acuerdo que iba yo a la biblioteca, yo no podía estar ahí diario, pero sí salía del trabajo a las 5 de la tarde y me lanzaba en friega para la CIPE. Y de 6:30 a 9, que es como estaba abierta la biblioteca, yo veía libros, pedía que me autorizaran sacar la copia, al revés anotaba la fuente bibliográfica y me lo traía como tarea. Una vez que yo leía esas copias, al reverso iba apuntando mis opiniones, para que al momento de hacer la transcripción yo subrayaba con un marcador y al reverso ponía mi comentario para vaciarlo en la tesis. Me tardé como 1 año y medio recabando información. No había empezado la tesis. Es un tip que les voy a dar. Siempre decimos el lunes y el lunes, y así nos la vamos, y pasan meses, y pasó 1 año en mi caso, 1 año y medio, de que el lunes no llegaba. Pero el día que ya tenía toda la información, la vida me dio un golpe, porque para poder ser agente del Ministerio Público tenía que tener título de licenciado en Derecho, y no lo tenía. Y mi amiga que me recomendó para hacer mi dijo, mira, Chuy, sin tesis no pueden hacer nada por nosotros. Ya tienes experiencia como secretario, puedes ser un magnífico agente del Ministerio Público, pero sin título no sirves. Y entonces me di la tarea de hacer mi trabajo de tesis para obtener el grado de licenciado en Derecho. Y me encontré una hada madrina sensacional porque era mi jefa en ese entonces. Y me dijo, a ver, quiero que me traiga el primer capítulo el lunes. El viernes me dice, quiero el primer capítulo el lunes. Imagina. Y ahí me tiene el sábado y domingo trabajando en el primer capítulo. Ya debe haber avanzado como unas 20 cuartillas, yo creo. Y llego el lunes y se las entrego. Esto está incompleto, pero voy a avanzarle, préstemelas. En la mañana ya tuvo su espacio de tiempo y me la rayó toda, me hizo correcciones. A ver, ahí le van esas correcciones. Tiene que entrar y revíselas y corrígemelas. Y en la tarde vamos a ir de acuerdo y en lo que yo entro a acuerdo, usted se pone en esa máquina a trabajar. Ya pues, fuimos a comer y nos pusimos a su acuerdo ella era mi jefa, a Tlanepantla, y se metió a trabajar la señora con el procurador. Yo me quedé trabajando en mi máquina, sacando lo que me faltaba, me llevé el complemento lo que me faltaba y saqué otras 10 hojitas y se las entregué saliendo de ella de su reunión. Vamos a Toluca, va para Toluca, le entregué mis 10 hojitas, mañana se las tengo. Y mientras estoy, corríjase las 20 que ya las revisé, imagínense. Pues llegué aquí a la casa de ustedes en Toluca y me puse a trabajar las correcciones y a pasarlas. En ese tiempo era máquina, hoy tenemos la tecnología de la computadora, en ese tiempo era máquina escribir. Una letera 68 que tenía en la casa de ustedes. Y ahí estoy trabajando. Y de esa forma yo pude elaborar mi trabajo de tesis porque me traía como si fuera yo su hijo. Y écheme, y aquí está esto, y corríjalo, y agréguele esto, le falta checar esto, métase, vayas allá, órale. En un mes trabajé mi trabajo impreso, pero me llevé 1 año y medio obteniendo la información. Entonces, esa es un primer tip que yo les puedo compartir. Porque de ahí también la opción es las fichas investigación, por supuesto. ¿Qué voy a hacer en mi ficha técnica? Se dice que es la parte artesanal de una investigación y ahí en esa redacción voy a anotar en mi tarjeta la redacción de los datos de las fuentes de información a consultar. Es decir, se llaman fichas de localización bibliográfica o de fuentes. Y ahorita vamos a ver cómo son las fuentes para que la tengan muy claro.
Estoy hablándoles de un método que es el método clásico, ¿sí? Y ya después hablaremos un poco bien del método Harvard, pero yo me gusta más este método porque nos facilita mucho la vida y sobre la marcha uno viendo y va uno, está uno leyendo y abajo viene la cita y ya se remite uno al autor, por ejemplo. Pero bueno, respetable si quisieran utilizar ustedes alguna otra técnica, no habría ningún inconveniente, por supuesto. Maestro, ¿Sí le escucho? maestro, yo quiero comentar y quiero a ver si usted me califica. Efectivamente, yo hice mi tesis hace en el 92, empecé a elaborarla después de que terminé. Estaba trabajando en materia agraria, en derechos indígenas. Sí, Antes era el Instituto Nacional Indigenista, hace sí, muchos sí, años. me acuerdo, sí. Si es que mis compañeritos son más jóvenes, entonces, pues yo me acuerdo que yo, bueno, lo que utilicé fue una libreta muy de esas grandes, Ujú, profesional, gordita, gordita, sí, ok, y yo me iba al préstamo en la libre de derecho, ahí en ujú, la, había préstamo de, de libros, ajá, ándele, externo, sensacional, ujú, ok, sí, de 12 a 2 horas o algo así. Entonces yo me acuerdo que sacaba copias y ya leía yo mis textos, o sea, lo que encontraba de la materia que hice la tesis, sí, y a mí se me facilitó mucho, maestro, ¿cómo se llama? Mi capitulado de la sí, tesis, ok, y yo lo dividí toda mi libreta por los capítulos de mi tesis. ok, muy A mí bien. me ayudó muchísimo esa. Está bien, Esa es un buen fue una método. manera, para mí, desde mi punto de vista, muy práctico porque fui anotando que es muy importante. Ahora con eso de que se está de moda de que si ya eres una persona que ostentas a un cargo o que tienes una posición importante dentro de la sociedad, te estén revisando hasta las tesis, ¿no? Pero Sí, yo claro. pienso que siempre hubo, ahora ya es más actual, pero antes sí faltaba un poquito más como de esta metodología, ¿no? Y creo que todos cometimos algunos errores. Sí, claro. ¿Usted qué opina? Mire, déjeme decirles, cuando yo saqué mi tesis de grado, eh, ya fui al examen de grado el 7 de mayo de 1987 y al día siguiente, ese día que me titulé, me puso una borrachera, se los confieso. Al día siguiente, que fue el 8 de mayo, como a las 2 de la tarde, me bañé, me puse mi traje y me fui al Congreso del Sí, Estado de México, a la Cámara de Diputados. sí. Y llevé mi trabajo de investigación pensando que era una maravilla de investigación y que pueda servir para una reforma que yo proponía al Código Penal del Estado de México. Y sí, me la recibieron y felices. Después le llevé un ejemplar al procurador en turno, que yo le pedí el que me apoyara y él me regaló, me acuerdo, la Proco me regaló 10,000 pesos para la impresión de mi tesis. Legalmente estaba permitido y firmé un recibo y me dieron el dinero, titulé, me pagué mi tesis. Y le llevé un ejemplar de regalo al procurador. Y pasa el tiempo y ahora que la leo y la veo que tiene como 3 o 4 errorcillos, puntos, comas, por ejemplo, comillas, y dice uno en la torre. Y eso que la revisamos 3 personas, ¿eh? 2 amigos vinieron a revisarla, Sí, la llevé a imprimir, la llevé a imprimir, le llevé a que me la pasaran en máquina eléctrica. Y el cuate que me la pasó me la entregó, me dio 2 hojas para correcciones, me la llevé a la casa de ustedes, la corregimos y la regresamos. Y al día siguiente ya estaba la impresión de mis 25 ejemplares, que era en aquel tiempo el número que se imprimía. sí. Y ya fui, entregué 7 a la biblioteca, a la escuela, perdón, y ya me quedé con otros 18 para regalar, ¿de acuerdo? Pero entonces ahí fíjese, sí pudo cometer errores, por supuesto. Eso que usted manejó es una forma también de poder hacer mi trabajo. Yo voy obteniendo las copias, tengo mi libreta, es decir, como una especie de índice en el que voy poniendo, anotando las fuentes, por ejemplo, y puede ser que vaya anotando mis opiniones, también puede ser, por supuesto. Y eso de alguna forma me facilita poder elaborar mi trabajo de investigación. Ese método a mí me gusta, les comento, no se me hace que esté rebasado.
Hoy algunas escuelas y algunos autores, por ejemplo, utilizan el método Harvard, el método APA, perdón. A mí no me gusta el método APA, eso los confieso. Claro, me voy a tener que adaptar porque hoy es lo que te piden que lo manejes al 100%. No me gusta, pero lo tuve que estudiar, lo tengo ahí presente en mis apuntes, lo tengo en mi mente, pero yo me gusta más el otro método. Y he revisado de investigación con el método Harvard, por ejemplo, y la verdad es que es muy, muy fácil. Y los chavos sí les cae muy bien el 20. Me mandan su archivo electrónico en Word, por ejemplo, hacemos las anotaciones a pie de página o a margen y se los regreso para que lo vean, lo corrijan y ha sido muy buena forma de poder ayudar a mis alumnos en sus trabajos de investigación. Y sobre la marcha voy leyendo, voy haciendo correcciones, les hago la anotación en el lado derecho, en la sangría, y eso de alguna forma nos facilita lograr ese objetivo. La tesis, sí la van a revisar, por supuesto, y más cuando llega uno a ocupar un cargo y está de moda que revisen y digan, esta la copió, esta se la fusiló de fulano, esta se la fusiló de perengano, ¿no? Pero cuando uno hace un trabajo serio, pueden decir lo que quieran. Dice que está loco, pues sí, esa era mi opinión, yo dije eso y lo sostengo, yo lo investigué y con base en lo que yo pensaba, es lo que dije. Entonces, esa es una ventaja que tenemos cuando lo hacemos nosotros. Si compramos una tesis o nos la fusilamos, bueno, esa ya es una responsabilidad de cada quien. Y claro que el tiempo se las cobra a la gente que hace eso. Y hoy lo vemos, ¿no? Lo hemos visto. Y hay gente que tiene poder, pero el día que se te acabe el poder, de todos modos vas a arrastrar toda tu vida una cobija atrás de tu cuerpo, hablando de los errores que cometiste en tu vida como un profesional de cualquier área de conocimiento. Es decir, que hiciste trampa. Es como cuando el examen hace uno trampa, ¿no? Eso no se vale, por supuesto. Pero bueno, y ese fue un buen método, compañera. Yo también les sugiero ese método. Yo les comento el mío, pero cada quien puede buscar la forma de ir avanzando. Muchos, por ejemplo, un alumno me dijo, es que yo traigo mi iPad y ahí, la fue haciendo en su iPad, después me mandó la copia completa. Un compañero de INACIPE hizo una tesis doctoral, me la fue mandando, porque a mí me encanta leer y corregir y detectar errores y me divierto mucho cuando leo libros, por ejemplo. Ya son libros publicados, y está publicado este libro, mira, lo editó el Fondo de Cultura Económica, este lo editó Tirando Blanche, que es lo máximo, sí, pero traen uno, dos, tres errores en el libro, y dice uno, hijo, qué vergüenza, ¿no? Pero bueno, algunos amigos yo, son mis amigos, digo, oye, ¿sabes qué? Leí tu libro, en la página tal dices esto, en la página tal dices esto, corrígelo para la siguiente edición. Por supuesto, se vale corregir variaciones nuevas, pues esa es la ventaja, ¿no? Que lo voy a actualizar, tendré que corregir mis errores, por supuesto. Pues sí, está bien, compañera, se vale, lo que hizo usted es correcto, ¿sí? Y Entonces, maestro, muchas gracias. A mí se me hace práctico, y además, vamos escribiendo, bueno, esto de escribir ya con, ahora sí como decían, de jalar el lápiz ya se ha cambiado. Yo creo que nos ha complicado algunas cosas porque se ha dejado de ponerle esa parte de inspiración de nosotros, ¿no? A veces, a mí me sigue gustando, escribir. A veces hago cosas en borrador sí, y creo que me inspiro más. Esa es una cuestión yo personal mía, pero le voy a comentar rápido para mis compañeritos que están. También yo tuve en la secundaria un maestro que nos decía que hiciéramos acordeones y pues antes decía, no, pues como acordeones, ¿no? Y los acordeones, fíjese que yo creo que fue una idea muy buena del maestro porque nos hacía estudiar y nos decía que al que sacara el acordeón y los cachaba, pues los reprobaba, ¿no? Dice, y sí, claro, la verdad es que fue como algo bonito porque finalmente te obligaban a estudiar. Bueno, esa es una anécdota que yo les comento porque sí hay que, a veces inclusive para leer, hay que tener ganas, ¿no? No hay claro, que estar pensando porque esa es la situación que también nos guste los temas, porque ¿por qué tenemos que hacer algo que no nos guste? ¿No? Yo creo claro, que y también yo pienso que lo que tú creas que va a aportar, porque finalmente es una aportación a la sociedad. claro, sí. Pues ahí le va una mejor que la que usted aplicó, su maestro.
Yo di clases en licenciatura, di juicio de amparo 1, 2, y di también procesal civil 1 y 2. Solamente di 4 semestres, no les voy a presumir que di mucho, porque no me permitía otras actividades poder estar en la carrera de esa escuela. Es que en las escuelas, por ejemplo, el semestre dura 4 meses y hay que ir lunes y miércoles, por ejemplo. Iba yo un lunes y miércoles. No podía salir por semana, tenía yo clases por semana. Entonces, mejor opté por dejar eso y dedicarme a mis clases por semana. Yo les decía a mis alumnos, para entrar al examen deben traer un acordeón y entregármelo en la entrada. Su nombre y el acordeón completo. Órale. Eso les va a contar a ustedes 5 décimas para su calificación. Y les voy a decir por qué. En el 2003 INACIPE nos regaló un curso de danza. En ocasiones somos renuentes a querer cambiar en cuanto a ser mejores profesionistas. Nos dijeron, hay diversos tres escribiendo, es escuchando. Entonces yo voy a siempre hago un power porque en el curso que yo aprende, ve y anota. Es decir, ahí tenemos las tres. Cuando yo a mis alumnos los obligo a leer, y si son muy buenos escuchando, ya pero eso van a reafirmar el conocimiento. Si son al ver su apunte y pasarlo, van a 40 acordeones. Había con rojo. A esos hasta les regalaba un punto. Pero hay veces que el punto les sobraba para nada porque sacaban 9.8, 10. Y dice uno, no, pues qué barbaridad, qué bueno, ¿no? Logramos incentivar de esa forma a nuestros muchachitos. Pero bueno, entonces, no es malo eso que usted hizo y uno buscando cómo facilitarle la vida al alumno. Porque todos de alguna forma fuimos alumnos y lo seguimos siendo porque luego vamos a actualizaciones, tomamos cursos en línea o vamos, yo me gusta mucho lo presencial, pero luego es complejo por las distancias. Y los que están lejos, pues igual es una facilidad que puedan hacerlo por línea y nos facilita un poco la vida. Y claro, ya viene, después viene lo demás, ¿no? Que yo lo haga en mi casa, que yo me dedique, que yo vaya sacando mi trabajo de investigación. ¿Ok? Entonces regresamos, todas las fichas como técnica de investigación son muy buenas, claro, por supuesto. Y decíamos, tengo de entrada las bibliográficas o de fuentes. Eso es las que yo voy a ir transcribiendo en mi ficha bibliográfica, en este caso el nombre del autor, el título de la obra, el lugar donde se editó la obra, el país y la fecha de publicación y la página, por supuesto. Eso no puede faltarnos ahí. ¿Sí? Ahora esta es una ficha bibliográfica. Puede también que tenga una ficha de análisis o de trabajo o de contenido, se conoce. Ahí yo anoto el contenido, anoto yo mi comentario y anoto la fuente. Es una ficha más compleja, pero ahí les comentaba es cuestión de estilos y de cómo lo quieran ir haciendo ustedes. Y la cosa es que no dejen de hacerlo, ¿no? También encontramos las fichas de localización que muchas veces en las grandes bibliotecas es interesante ver que luego ellos tienen ahí su clasificación y si ustedes van, por ejemplo, yo no conozco el Instituto Max Planck en Alemania, por ejemplo, pero sí conozco la biblioteca de INACIPE, la de la Facultad de Derecho del UNAM, por ejemplo, que son unas enormes bibliotecas y encuentro uno ahí, híjole, en la torre, y dicen, a ver, aquí están, y están los casilleros, o ya son casilleros electrónicos, y le entro uno al casillero electrónico y a buscar la ubicación, por ejemplo, ¿no? Yo me encanta INACIPE porque ahí entra uno y va uno viendo las obras, y las puede ir revisando, va uno con tiempo, te llevo unas mañanas encantadoras ahí revisando los libros que van llegando al INACIPE. Y yo también me soy un comprador compulsivo de libros, me encanta comprar libros. Sí. Siento una librería, siempre salgo con 2, 3 libros
¿Y cuándo los vas a leer? Pues cuando los ocupe. Y ves que está uno con tiempo y saca uno un libro y lo abre y lees algo, ya tienes información. Pero aquí, esta ficha de la ocasión, ¿para qué me sirve? ¿Dónde encuentro esa obra? ¿En dónde está ubicada? ¿Sí? Ahora, esto me va a ser muy útil porque de alguna forma me permite ubicarme en cuanto a algunas preguntas que me debo hacer cuando estoy investigando. ¿Quién es el que dice eso? Es una primera preocupación. ¿Quién lo dice? Y siempre buscamos qué hay sobre ese autor, dónde se formó, dónde creció, qué antecedentes tiene. Es decir, ¿quién lo dice? Porque en ocasiones encontramos personas que sin tener toda una trayectoria académica, la vida les va formando y les va dando conocimientos que después plasman en una obra. Y eso es algo bien interesante. Hay quien no va a la universidad y escribe libros y dice uno, este cuate, qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Tiene tantas ideas positivas y que plasmó aquí y que vale la pena leer el libro, por supuesto. Luego, ese es el quién, primer pregunta. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Porque eso me va a interesar para lo que estoy haciendo. Yo quiero información. ¿Dónde lo dijo? ¿Sí? ¿Dónde lo plasmó? ¿En qué libro? Pero ¿dónde se encuentra la obra? Que es lo que me interesa. Y luego el cuándo. ¿En qué año? ¿En qué mes? ¿En qué día? Porque eso también me permite ver qué tan fresca está la información en comparación con el estado del arte. ¿Qué dicen en otros lados? Los dictámenes periciales, por ejemplo, la Corte me establece ahí una exigencia, que el perito me establezca cuál es el estado del arte. ¿Qué se opina en lo que sería el medio especializado de esa opinión científica? Porque eso de alguna forma nos deja ver qué tan adelantada está esa expertise que opina determinado estudioso de alguna materia. Y siempre vamos por eso, vamos, ¿quién es el que está dando la opinión? ¿Qué dice? ¿Dónde? ¿Cuándo? Eso va a ser una cuestión importante. Y aquí ya me adelanté un poquito. El autor o editor de dicha información. Las editoriales son importantes, pero no son tanto como quién dice, en este caso, quién es el autor. Porque muchas editoriales es muy complejo que nos editen una obra. Tienen formadas muchas obras ahí para imprimirlas, para editarlas, por ejemplo. Y aparte tienen una serie de exigencias y luego creen que no se va a vender la obra por lo que cuesta imprimir una obra. Entonces uno recurre a otras opciones, ¿no? Genera uno opciones diversas para poder imprimir nuestras obras. No me voy por la editorial, yo les digo, eso, yo me voy por el autor. ¿Quién es el que dice eso? ¿Quién es? Luego el qué, que es el contenido, títulos de la obra, números de edición o reimpresión. Hay obras que se han reimpreso muchas veces, son obras clásicas. Ustedes pueden ver, por ejemplo, el libro de Castellanos Ten, es un libro clásico del derecho penal. No sé en qué editorial sea, yo tengo una edición 82, tengo una edición 94, y hay más, yo la verdad es que ahí las tengo, y la mía está rayada, por ejemplo, está totalmente rayado el libro. Y muchos, oiga, maestro, présteme su libro. Mire, mejor le regalo uno porque es capaz que usted no me lo regresa. Y este libro pues, está rayado. No tengo hijos abogados, pero la biblioteca que recibe ese libro